¿Qué tal? Buenas noches, amigos de Conteo Ciudadano. Hoy es 21 de marzo. No vamos a quitar el dedo del renglón. Morena perdió rotundamente las elecciones y así lo demostramos 200 mexicanos, 200 ciudadanos que nos tardamos un mes en contar 7 millones de votos. A quien le parezca lento, a quien le parezca poco, que entre a pormexico.mx y que intente contarlos. Y tengo el gusto de presentarles hoy a Rafael Loret de Mola, que además ha sido de los pocos grandes periodistas que ha apoyado el conteo ciudadano, porque no recibe línea de nadie, un periodista independiente con décadas de trayectoria, pues no necesito presentarlo porque es conocido de todo México, uno de los mejores periodistas. Un gusto, Rafa, que nos acompañes hoy. Adelante. Es un honor, Eduardo, y además, cada vez que hablo contigo, no hago sino recordar el esfuerzo enorme que ha significado esa tarea que te echaste a la espalda junto con otros compañeros, Ayo y demás, de contar los votos ciudadanos. Esto ha sido histórico y va a quedar en la mente de todos, va a ser perpetuo, porque efectivamente se demostró lo que ya intuíamos todos, fíjate. Yo desde a los 2 días de las elecciones comenté que me parecían tan absurdos los resultados que me temía que hubiera habido un algoritmo en el Instituto Nacional Electoral que hubiera modificado el curso de las elecciones, de los votos. Y luego pues dejamos pasar unos días importantísimos porque nos dejó solos a los ciudadanos la oposición que habíamos tratado de conjuntar y que era, digamos, nuestra bola de nieve, se desinfló en un minuto por la cobardía de una candidata. Ya no quiero ni mencionarla. Y luego resulta que tuvimos que hacer el esfuerzo los ciudadanos para recuperarnos. Yo no sé qué hubiera pasado si hubiéramos tenido cerca a María Corina Machado, la luchadora venezolana, que no cede en su tremenda lucha por señalar el fraude que se vivió en Venezuela. En México vivimos un fraude similar y pocos, muy pocos alzamos la voz, esa es la verdad. Por eso me identifico contigo, con ustedes, porque estoy convencido también de que hubo un fraude cibernético monumental el día de las elecciones pasadas. Sí, Rafa, y además una magnífica noticia es que Trump declara que va por el cártel de los soles, y pues es conocido de todos que el líder del cártel de los soles, pues es el actual dictador venezolano. Así que pues todos están en jaque, no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Ya hay presencia de aviones no tripulados desde hace semanas, barcos estacionados frente a las costas de México, ya llegaron los 150 marines, ya mandaron algunos militares a adiestrarse a San Diego en alguno de estos campos, el Camp Pendleton o quién sabe cuál. Bueno, pero Así hay que a un marco estacionado frente a las costas de Baja California, un barco con potencial muy fuerte, y a otro barco que ya está en las aguas del Golfo de México. de Hay que México, decirlo bien, hay que decirlo correctamente, porque no olvides, mi querido Eduardo, que este año vence el famoso tratado Cedillo-Clinton, el famoso tratado que significaba, lo digo como debe ser, porque hay quienes dicen un tratado Clinton-Cedillo, no, hay que poner siempre por delante al presidente de nuestro país, aunque nos parezca un monstruo, ¿no? No importa, es el presidente que nos representó. Entonces, en este tratado se hablaba de cómo no debía explotarse la reserva del hoyo de la Dona. Esto poco se ha dicho y eso me tiene asombrado. El petróleo del hoyo de la Dona, el crudo del hoyo de la Dona, es quizá una de las reservas más importantes que existen en el mundo y que decidieron no extraer petróleo de esa zona en 25 años. Es decir, el tratado se firma en el 2000, obviamente en 2025 se cierra el ciclo.
Yo creo que por ahí van los tiros del señor Trump al quererse agenciar hasta el nombre del Golfo de México y mandar un buque de guerra con misiles de alto poder a los que la señora Claudia Sheinbaum pues minimiza, desdeña, dice que no es nada importante, que están en su mar patrimonial, lo cual no es tan certero, porque realmente el mar patrimonial de los Estados Unidos creció a partir de que desapareció la célebre Isla Bermeja del Golfo de México, que desde esa isla hacia adelante era nuestro mar patrimonial y que de golpe y porrazo desapareció de los mapas la famosa Isla Bermeja y nos quedamos con un mar patrimonial más reducido. Ahí comenzó la trampa que se dio en 2000. Por eso asesinaron a José Ángel Conchello, que era quien tenía la mayor información sobre esta isla y las consecuencias que podía dar el hecho de que desaparecieran de las cartografías. Es importante recordarlo porque hay quienes dicen, bueno, ¿y por qué tiene tanto interés Trump de cambiarle el nombre al Golfo de México, de poner un buque de guerra en el Golfo? Y nadie habla del famoso hoyo de la Dona, que es la consecuencia, o es el origen, más bien dicho, el origen de todo este drama, de todo este problema que hay entre México y los Estados Unidos. Y además acabamos de oír a la vocera de Donald Trump, pues decir con mucho aplomo que ya es el Golfo de Estados Unidos, el Golfo de América, con lo que pues nos recuerda, pues no lo vivimos, pero nos recuerda la historia de cómo se adueñaron del territorio, porque pues se oye un aplomo, pues un aplomo bastante autoritario, ¿no? Que me recuerda un poco al sí y qué, por eso se parecen o se empiezan a parecer tanto estos dos personajes dictadores narcisistas, ¿no? Que nos están arrastrando el mundo a, pues a donde ellos quieren, por lo menos lo logró el peor presidente de la historia, nos arrastró hacia donde quiso, que es el inicio del comunismo en México, que no es el comunismo clásico, sino es este comunismo aliado con el narcotráfico, que lo único que quiere pues es adueñarse del presupuesto. Recuerda que en Rusia se hablaba de un comunismo marxista-leninista, es decir, juntaban dos doctrinas y la hacían una sola. Aquí pues tendremos que hablar de un socialismo López Obradorista como segundo apellido. Pero más que socialismo, yo veo en lo que ha sucedido en estos años en México una tendencia feroz al fascismo que concentra voluntades y que evidentemente las manipula para erigirse una sola figura en todo lo que mueve el eje y alrededor todo lo que se mueve para tratar de explotar y manipular al colectivo. Esto es lo que está ocurriendo, porque obviamente nadie cree que la señora Claudia Sheinbaum, aunque sea presidenta, de acuerdo a sus credenciales, sea la que verdaderamente esté gobernando nuestro país. Por un lado están los narcotraficantes, que ya sabemos que dominan el 80% del territorio nacional, el 80% del territorio nacional. Por ejemplo, hay zonas como Yucatán, en donde no se había visto nunca una presencia tan contundente del narcotráfico, era como una ciudad hotel Mérida, en donde iban ahí a buscar refugio las familias de los narcos, con el consabido permiso de parte del gobierno estatal para que pudieran ahí habitar en paz las familias de los narcos. Esto lo empezaron a ver los propios yucatecos hasta que ya no pudieron más que pues asomarse a una realidad ya consumada. Ahora los narcos están más que fuertes en la península y todo gracias a la llegada, o mejor dicho, por la desgracia de la llegada de Joaquín Díaz Mena, el guacho como le decimos todos, que es verdaderamente un aliado del narcotráfico, que es un sinvergüenza, que es un represor,
Hace unos días en Mérida hubo una represión fuerte contra los maestros. Ahí no se les dio el permiso de hacer un plantón como ha ocurrido en la Ciudad de México. Ahí simple y sencillamente se les echó encima toda la policía. Y esto pues no era lo que habitualmente se veía en Yucatán. Es decir, todo el país está ya contaminado por la protesta, el absurdo, la locura y sobre todo la mentira, la manera en que se manipuló hace unos días, 2 días, el campo de exterminio de Teuchitlán es algo vergonzoso. Bueno, en Auschwitz, por ejemplo, me acuerdo muy bien, yo no viví entonces, pero si se lee, ¿no? Cualquiera que lea la historia del mundo, se dará cuenta de que ahí en Auschwitz llegó Eisenhower, que entonces era el jefe de los aliados, el comandante supremo de los aliados, de los países aliados, y obligó a los alemanes de la zona, civiles, a que visitaran los campos para que se dieran cuenta de todo lo que había ocurrido ahí, pero con los cadáveres y con las fosas abiertas, con el objeto de que luego no se dijera que no hubo nada, que no había pasado nada, para que hubiera testigos suficientes sobre el hecho. Caso muy distinto a lo que pasó en Teucitlán. En Teucitlán primero limpiaron el campo, nada más faltó que les pusieran unas gallinitas ahí encerradas en un cerco, o bien unos caballitos, unas vacas ahí para que pareciera un rancho, y nadie pudiera decir que había fosas clandestinas, ni mucho menos hornos crematorios. Ya después de varios días, dejan entrar a la prensa con guías. Pareciera que se convirtió el campo de exterminio en un parque de esos temáticos que le falta pues nada más poner una rueda de la fortuna, una cosa ahí de choques, coches chocones y cosas por el estilo, para que entonces sí sea una diversión total el ir a asegurarse de que allí pasó el cártel Jalisco Nueva Generación. Pues sí, Eisenhower, conocedor de la naturaleza humana, ¿no? Qué bien lo previó, porque seguramente habría pasado. Ya ves que han tratado de negar el holocausto. Y esto que comentas del fascismo, bueno, pues el fascismo siempre ataca a los medios de comunicación y pues es lo que acabamos de ver en Teuchitlán, el ataque a los medios y esta manera de, o sea, los invitan ya que limpiaron el terreno, ¿no? Omitiendo a las madres buscadoras, despreciando al pueblo. Pues definitivamente este campo de concentración del bienestar, que así le pusieron de nombre en las redes, Rafa, pues yo creo que va a quedar como la marca del sexenio por más que traten de limpiar el terreno, por más que inviten a las madres buscadoras ya que dejaron limpiecito. Lo bueno es que fueron antes, que hay videos y bueno, Noroña pues ya se ha descarado, ¿no? Bien dice Lili, que es una persona, no sé qué palabras usó, Bueno, pero bien primero hay que calificado. decir, mi querido Eduardo, que la señora Sheinbaum estuvo muy entretenida esta semana diciendo, entre otras cosas, que no quería que este incidente de Teochitlán fuera la marca de su sexenio, hablando de que las marcas del sexenio anterior fueron desde el primer mes el estallido de los ductos de Pemex en Hidalgo, en Tlahuelilpan, con un saldo de 137 muertos y todas las matanzas que hubo a través de este periodo non grato. Porque ya lo de Ayotzinapa ya venía de atrás, del 2014, con un sujeto al que no se le toca. Peña Nieto, es raro, ¿no? Se acusa constantemente a Calderón, a Calderón, a Calderón. Bueno, ¿y por qué no se habla de Peña Nieto? Yo no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Porque si hubo aquí un predador que robó hasta el cansancio, que hizo ricos a todo su gabinete, a todo su gabinete, a sus compadres, a sus amigos, es precisamente Peña Nieto. Y lo triste es que algunos de los gobernadores impuestos por Peña Nieto, como Muratito, ya son parte de Morena, del engranaje de Morena. Esto es absolutamente ridículo. A mí me fastidia estar repitiendo lo mismo, pero no abren los ojos.
La ciudadanía no quiere abrir los ojos, y eso es lo que me preocupa realmente. Lo de Teochitlán es realmente algo que nos pone en el filo de la navaja. Lo de Yosinapa fue una represión verdaderamente nauseabunda. Lo de Tlahuelilpan fue el accidente provocado por la guerra que se dio del Huachicol en ese inicio de gobierno y que ha continuado y ahora se ha multiplicado. Pero este horror del rancho Izaguirre en Jalisco, no lo habíamos visto, Eduardo, francamente. Esto es la pues constancia más clara de cuál es el verdadero destino de la cuarta transformación. Es el espejo de AMLO, de Claudia Sheinbaum y de todo lo que pueda venir. Es el aviso que nos da la realidad a los mexicanos para que tomemos en cuenta que no podemos seguir adelante si no nos acudimos a esta clase política proveniente de Morena. Y el domingo, Rafa, tenemos una marcha 23 de marzo en Guadalajara, pues para denunciar todas las causas, pero pues ahora que está esta causa de los campos de concentración del bienestar, porque no solo es este, sino los que vienen, los que están por descubrirse, pues invitamos a los tapatíos y a la gente que se quiera sumar de estados aledaños a esta gran caravana del 23 de marzo que va a llegar, O sea, este, pasado el domingo, ya estamos a unos días, ya estamos a unos días, sí, unas va a horas. llegar 2 días, va a llegar a la glorieta de la Minerva. Y fíjate que me llama la atención cómo eh, Guadalajara, bueno, Puebla tiene más de 2 millones de habitantes y acabamos de hacer una marcha el domingo pasado, Rafa, éramos aproximadamente 100 personas. Belgrado tiene 1.600.000 personas y salieron 1 millón de personas a la calle, a las calles para protestar por la corrupción de su presidente. Y ese presidente yo te apuesto que es un bebé en pañales comparado con Morena y pues así somos los mexicanos, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues mira, lo que hay que hacerles es primero que rindan honor a su sangre y a su origen, que no se olviden de las grandes batallas que se han dado en nuestro país por nuestra libertad. Nuestra historia es maravillosa, no llena de buenas venturas, sino llena de grandes traiciones, de grandes batallas, de una enorme ferocidad por parte de los mexicanos para quitarnos el yugo de las grandes potencias, de los Estados Unidos, de España primero, y de Francia durante la intervención francesa para imponernos a un emperador austriaco que no tenía ninguna razón de ser que estuviera aquí. Yo, en lo personal, pues soy juarista, lo digo con toda franqueza, y tengo razones para hacerlo. Hoy conmemoramos la efeméride de don Benito Juárez, y podría yo hablar de Juárez en una conferencia completa para dilucidar todo aquello que se le infama al benemérito. Pero además estamos en vísperas del asesinato bueno, de la efeméride del asesinato de Luis Donaldo Colosio, que para mí ese incidente, este tremendo magnicidio, modificó las reglas políticas del país y lo que es más, transformó al sistema político mexicano en verdadero patio trasero de los peores delincuentes de nuestra historia. Ahí comenzó el drama verdadero de México y fue subiendo de tono hasta llegar, desgraciadamente, a la situación en la que estamos ahora. Fíjate que yo hablé con un priista hace años, Rafa, y pues seguramente tú habrás tenido experiencias similares, pero yo fue la primera que tuve y la verdad me sorprendió porque me dijo, mira, es que en el PRI vemos al gobierno como una empresa y Fox, ese hijo de ya sabes quién, nos vino, nos sacó de nuestra empresa y no hemos podido retirar nuestras utilidades. Eso me lo dijo cuando Fox llevaba 2 o 3 años en el gobierno. De tal modo que cuando regresa Peña Nieto, pues hacen cuentas, ¿no? Y dicen, ¿cuánto es de nuestras utilidades de 12 años? Pues tanto, tú vete a esta gubernatura, tú vete a esta secretaría y los recuperas porque nos los robaron, ¿no? Así ven el mundo.
Y ahora que Morena está formado pues en su mayoría por priistas, pues así es como ven Con la viejos evolución del panistas y gobierno. viejos priistas, de los dos. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Eduardo. Peña Nieto fue un gran traidor a las causas del viejo priismo, incluso el viejo priismo que era corrupto, sí, pero como decía aquel alcalde de San Blas, robaban pero poquito, al lado de lo que han robado a partir de Peña Nieto. Peña Nieto fue un gran ladrón, un hombre al que no se le ha abierto ninguna pesquisa. ¿Por qué? ¿A qué le tienen miedo los morenistas? ¿Por qué siempre enfocan las baterías solo sobre Calderón? Únicamente por el hecho de que Calderón no bajó la cabeza y reconoció que Andrés Manuel había ganado la presidencia en 2006. Esto entonces es un acto de indignidad verdaderamente grotesco, porque ya pasadas 12 años y habiendo asumido la presidencia de la República, el famoso ícono de Macuspana, no tiene razón alguna para seguir golpeando visceralmente al expresidente Calderón, que luego, fíjate, yo lo combatí en su momento, lo digo sinceramente, pero ya viendo las cosas en perspectiva, me está resultando que la figura de Calderón es la menos mala de los antecesores a la señora Claudia Sheinbaum, de verdad. Sí, bueno, pues es que tú, Rafa, y los grandes periodistas como tú, pues su función es revisar al gobierno, así que al que esté en turno, bueno, regular o malo, pues se le revisa, parece, esa es la función del periodismo. Pero pues sí, la historia ha venido a darle su lugar a Calderón, sobre todo en este tema del narco, ¿no? Que pues mal que bien, por lo menos se le enfrentó, aquí se enfrentan a la ciudadanía Yo para creo, protegerlo. Eduardo, que el afán de Calderón de ir adelante en su combate contra el narcotráfico se le vino abajo o se detuvo después del accidente del famoso secretario de Gobernación, Muriño. Yo creo que ahí Calderón se asustó. Eso es mi impresión personal. Se asustó porque se dio cuenta de que esto no era fácil de lograr, no era fácil de retener o de repeler a la gran mafia del narcotráfico y entonces echó para atrás. La muerte de Camilo Muriño es verdaderamente el parteaguas en este sentido. No es que haya fracasado Calderón en su intento, es que sencillamente no tenía ya las armas y el fuego para seguir la lucha contra el narcotráfico, que no iba por mal camino. La idea de Calderón era un tanto utópica, la de juntar a todos los cárteles en uno solo, con la cabeza del cártel de Sinaloa en primer lugar, es decir, el Chapo Guzmán y por supuesto el Mayo Zambada, que ellos fueran los que coordinaran a los demás cárteles para pacificar y que no se enfrentaran entre sí. La estrategia del señor López fue suéltenlos a todos y hagan lo que les dé la gana. Bueno, ya habían empezado con Peña. Peña es el que abre las puertas a esta actitud cómplice del gobierno con los narcos. Y el señor López agranda esta situación hasta límites verdaderamente increíbles que ahora la presidenta Sheinbaum no sabe cómo corregir. Sí. Bueno, y pues siempre hay que recordar, Rafa, que la noticia de cuando se cayó el aeropuerto, el helicóptero de Marta Erika y Moreno Valle, pues La mañana del 24 de diciembre de 2018 había tomado posesión López Obrador 24 días antes. Hay que recordar ese incidente. y presume que da la noticia a los 7 minutos de que se cayó el helicóptero, no, hombre, pues de periodista, digo, también se moría de hambre, pero ese día por lo menos quiso hacerla de periodista. Pues si un presidente no es para el periodismo, es para que, o sea, la noticia que debería de haber dado es, ya localizamos a quien derribó el helicóptero, ¿de qué nos sirve que diga, derribaron el helicóptero? No, bueno, eso claro está, que mis amigos poblanos, que son muchos, no hay uno solo entre ellos que diga que no se trate de un atentado, que no se haya tratado de un atentado. Pues Nadie si lo cree que avisó, fue el lo accidente. avisó
este señor Barbosa lo avisó semanas antes, dijo no será presidenta, y luego en radio, yo oí en radio la entrevista que le hace, creo que Martín Huerta Macías, y le habla del magnicidio, y le dice, ¿cómo? ¿Magnicidio? ¿Estás aceptando que fue magnicidio? No, 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 es que hay magnicidios en todo el mundo, en la historia. O sea, lo aceptaba, pues. Los tontos es muy difícil que corrijan el rumbo. Y con cultura, ¿eh? Fíjate, el tonto con cultura es todavía más tonto, porque no sabe cómo aplicar la cultura. Bueno, es que Tiene qué cierto nivel intelectual para adaptarse a la cultura y adaptarse a las circunstancias y a los hechos, y además teniendo memoria histórica. Lo de Rafael Valle, Moreno Valle, fue verdaderamente espeluznante, no solamente porque iba con su esposa que acababa ya de tomar posesión como gobernadora, en circunstancias bastante sucias, turbias. Acuérdate de aquel almacén en donde aparecieron todos los votos en un hotel M, bueno, M, no sé qué, pero yo visité ese hotel, visité la bodega, me di cuenta de que se había realizado allá un fraude monumental, pero de eso a que se modificara el rumbo de Puebla con un atentado a la vida de los Moreno Valle, no tiene razón de ser. Es una barbarie que si hubiera voluntad de renovar el Estado de Derecho, estaría siendo perseguido ese crimen, como debiera estar en estos momentos, quiéralo o no su hijo, que ya es ahora congresista, Donaldo Junior, el crimen de Luis Donaldo Colosio, que es necesario que se vuelva a poner en las carpetas de investigación si queremos construir el hilo conductor de la historia de México. Sí, y bueno, Barbosa que se hizo famoso por dos frases, una, que el COVID se curaba con mole de guajolote, y la otra, que el COVID solo le da a los ricos. Y fíjate que el peor expresidente de la historia era medio cauteloso, o sea, sabía darle su humorcillo y usar unas cuantas palabras para no ser tan estúpidamente obvio, pero Barbosa pues no tiene esa gracia y así tal cual lo dice, el COVID solo le da a los ricos. Y luego es cuando viene el peor expresidente a visitar aquí a Puebla y le da la espalda, no lo quiere saludar, hasta él despreciaba a Bueno, pues, Barbosa por... o sea, yo no entiendo, ni entenderé nunca, el empeño de Barbosa, sabiéndose enfermo de ser gobernador, a sabiendas de que no podía tener todas las facultades físicas y mentales para poder servir a sus paisanos. Ahí es donde comienza el drama de Barbosa. Y caso curioso, ahora no solamente una persona le da la espalda al Ejecutivo, en este caso de Puebla, sino también en el caso de la señora presidenta que pasa la vergüenza de ver cómo elementos de su gobierno, elementos que supuestamente están dentro de la línea de Morena, como Ricardo Monreal, como el impresentable Adán Augusto Hernández López, como incluso uno de los que más han ayudado a la causa de Morena, el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, le dan la espalda por tomarse una selfie con Andy, como destapando a Andy. Hay una cosa que hay que decir también. No sé si ya sabemos, yo lo he dicho en varias ocasiones y no me han desmentido, que Andy pues estuvo tiempo con Claudia Sheinbaum y tiene un hijo con ella y que ese hijo está en Sonora siendo cuidado por las huestes de Alfonso Durazo. Por eso Alfonso Durazo es inamovible. Pero esta historia que muchos me dicen es que es siniestro meter a los niños, pero es que si no, no entiendes el porqué de muchas cosas. Si no te vas a la intimidad, no sabes que Geraldine Ponce, la alcaldesa de Tepic, pues tuvo su romance con López Obrador, esto fue evidente. Si no lo dices, y esto no es meterse en la vida privada, siempre se cuestiona esto de que los periodistas
que nos metemos en la vida privada, estamos descalificados por ello. No, los periodistas tenemos la obligación de entender cuando en la vida privada de un personaje público se da un hecho que puede tener repercusiones en la vida pública. Exactamente, Esto exactamente. es Eso lo es. que es importante. ¿No? Si nos metemos, oye, que hubo una fiesta de cumpleaños en un jardín de niños. Eso a mí no me importa en absoluto. Pero, hombre, si un romance da lugar a una serie de actitudes que modifican el rumbo del país, y no digo nada más Andrés. Ahí tenemos el caso de López Portillo, muy claro, que hizo a su amante secretario de Turismo. Esto fue grotesco en su época. Fue el nepotismo elevado a la institucionalidad. No es cosa de ahora, pero ahora, desgraciadamente, esto se ha convertido ya en parte de la vida institucional del país. Y eso ya no es la excepción, como en la época anterior, ya es la Ya es norma. la norma. Sí, ya Es es de la la norma. vergüenza. Sí. Sí, bueno, ya el nepotismo ya se volvió el deporte de Morena, pues cada día hay más revelaciones, cada vez entran más parientes. Pues de los cánceres que estamos viviendo en el autoritarismo, ¿no? Bueno, le llaman autoritarismo, Rafa, pero a mí se me hace muy tibia o sea, hay que nombrar las cosas por su nombre, por decirlas por su nombre, ¿no? O sea, es dictadura Es una y es la dictadura. perversión del comunismo. Estamos bajo una dictadura, para mi modo de ver, fascista. Mira, yo estudié, y tú también en la universidad, en una época en que el comunismo estaba de moda. Yo recuerdo que yo Sí, estaba de derecho y había un tiradero de libros con las obras completas de Mao Zedong, que por ejemplo todavía conservo, con el libro rojo de Mao Zedong y con todo aquello que derivaba, toda la bibliografía del Che Guevara, de Fidel Castro. En eso, en eso nos formamos, es decir, mucho de lo rebelde que tenemos es porque tuvimos esa formación inicial de un comunismo que se entrampó, un comunismo que no cumplió, es decir, un comunismo que no resolvió nada y que empobreció a todos los países que siguieron en esta línea. Obviamente, al pasar de los años, nos dimos cuenta de que por ahí no iban las cosas, de que teníamos que buscar nuestra propia identidad y no buscar héroes extranjeros y merolicos de más allá para darnos una clara idea de qué iba a pasar en el mundo. Y corregimos el terreno, lo corregimos. Muchos de nosotros, otros se quedaron empantanados, como Pablo Gómez y algunos otros por ahí. Pero bueno, así se sucedieron los hechos. Y ahora estamos viviendo, como tú dices, en una dictadura fascista. Tú hablas de una dictadura comunista y no me molesta que lo digas, está bien, pero hay que entender que también entre comunismo y fascismo hay diferencias. El comunismo original sí tenía banderas sociales. El fascismo era la concentración de todas las voluntades en torno a una persona. Y de ahí vino lo que llamamos el famoso gato pardismo. Yo acuérdate que yo escribí un libro que se llamaba El gato pardo de Andrés, que se llama, inspirado en El gato pardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que en el año por ahí del 50 escribió esta magnífica novela en donde la conclusión, que era el famoso príncipe de Salina, era el personaje principal de la obra, asumía que había que cambiar todo, pero sin transformar nada. sí. Y Esta era la mira, te doctrina. presumo, me acaba de llegar mi ejemplar de la Constitución de Venezuela. ¡Ay, caray! ¡Qué horror! Así va a estar la Constitución mexicana. A ver, léeme cuál es el primer artículo, a ver, para saber si le entro o no. El primer artículo, léemelo, por favor. No se puede leer, Rafa, no ni con lupa puedo leer, pero es, es una burla. Y Noroña, que llega a Estrasburgo, aparte de que va según él, a vender la idea de la nueva forma de tener un poder judicial, ¿no? Que No, no, nadie le no. quede. Lo de Noroña en París es lo más repugnante que ha hecho un político mexicano en su historia. Viaja
en primera clase, pero no en primera clase de Aeroméxico, no, no, quién sabe qué línea era esa, creo Qatar Sí, o algo así, porque yo nunca sí, había sí, visto cabinas de primera clase de esta naturaleza. Eran unas sí. cabinas que tenían camas, bueno, como los ferrocarriles Pullman de la época de la decencia. Y luego llega a París, después de haber pagado 150,000 pesos por su pasaje redondo en esa lujosa cabina Premier, y le asusta que le cobren 22 euros para entrar al Museo del Louvre. Es increíble. Los 22 euros equivalen más o menos a lo que cuesta la entrada a Six Flags. Más o menos, de acuerdo al tipo de cambio. No, y además, ¿cuánto paga por irse a esquiar? Ahí sí no se queja, No, ¿no? no, 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 no. Nada más la pura entrada al Six Flags te equivale a la entrada al Museo del Louvre. Sin que tengas que comprar nada, ¿no? Porque luego pues empiezas a gastar ahí, pues en comprar copias, pues de la Mona Lisa, de la figura de la Venus de Milo y cosas por el estilo, ¿no? Pero lo importante es que luego se molesta y confiesa que va a orinar al río Sena. No, Un acto de lo vandalismo. confesó. Lo confesó abiertamente en un No mensaje. puede ser, no puede Así ser. digo, yo me disgusté tanto por los que no me dejaron pasar al Museo del Louvre si no pagaba 22 euros, que pinches franceses me fui a orinar al río Sena. ¿Qué es esto? Y ese es el presidente de la mesa directiva del Senado. Además se quejó en un video posterior que había quienes estaban pidiendo su destitución cuando él estaba viajando, buscando aliados para México. Y ves la imagen del señor en Estrasburgo y había 5 personas. Estaba vacío el auditorio. No había Pues nadie. Nadie notó la presencia de ese sujeto. Nada más con verlo huyeron. es que va a Europa, donde ya dieron por clausurado el tema del comunismo y el socialismo, ¿no? Con la caída del muro de Berlín y la desaparición de los países del este de Europa, ya todos son capitalistas, pues mal que bien, y va a hablarles de oligarcas y de imperialismo. Bueno, yo creo que se vomitaban de ese discurso. Tuvo que haber pasado un orden del día y él ha de haber puesto el tema ahí de que iba a hablar del Poder Judicial y todos vámonos para afuera, ¿no? Pues quién va a querer oír esas tonterías. Además, ¿cuántos lo habrán acompañado? Estos se lo han guardado muy bien. Pero desde luego solo no fue, ¿eh? Sí. Esto no fue. Fue con una buena comitiva. Hay que irlo esclareciendo. Porque No, además, no puedo creer lo que me dices que hizo eso en el río no, Sena. no, no, hay una publicación, si quieres te la mando al ratito. Y no se tomó un selfie de casualidad. No, no te tomó el Ah, selfie, no encontró nadie que lo viera. yo creo que sí Pero se lo tomó, pero ha de estar por ahí censurado. Bueno, tiene es una sus bots. vergüenza, porque además, eso debe ser motivo de una multa administrativa, cuando menos. Y Exacto, o sea, ya se haber hizo sido público lo que debe detenido venir. por la policía francesa y que diga, ay, yo soy Exactamente. tengo fuero, pues si tendrá usted fuero en México, pero aquí está usted orinando en el río Sena y eso es una arbitrariedad, es un delito y usted... Además lo limpiaron para las Olimpiadas, o sea, ya debería de ser declarado persona non grata, quitarle su posibilidad de volver a entrar al Exactamente, o sea, hay país. muchas cosas que debieron haberse hecho, porque aunque sea una anécdota, es una anécdota muy grave, porque Pues que caramba, venga al rato todo un el mundo va a querer llegar extrañamiento, ahí. mínimo un extrañamiento diplomático, digo, no sé si aplique porque él no es diplomático, ¿no? Pero algo tiene que Bueno, no venir es ahí. diplomático, pero sí es un alto funcionario del gobierno mexicano. O sea, Sí. pues, como presidente de la mesa directiva del Senado, representa a la mitad del poder legislativo. No, no, qué Es manera terrible, es de verdaderamente caer una tan vergüenza. bajo. Pero ¿sabes qué tiene su programa con sus bots pagados, que constantemente lo alaban y dicen que sería el mejor presidente, que candidato Noroña, presidente Noroña? No, no, bueno, mira, te voy a decir una cosa, frente a Noroña, hasta Andy es bueno. Y eso ya es decir.
Luego sería terrible, ¿no? No, no me atrevo a cambiar a uno por el otro. Son los dos verdaderamente execrables. Pero Pero ha de lo tener sus triste del asunto, aspiraciones. querido Eduardo, es que ¿dónde están los líderes que se atrevan a enfrentarse a esta terrible corrupción actual? ¿Dónde están? ¿Dónde los vamos a sacar? Dice, entre los periodistas. Ningún periodista está en forma para eso. Los vamos a sacar del empresariado. Claudio X González jamás se aceptaría una cosa de estas. Ni mucho menos ninguno de los empresarios que yo conozco. Y Slim, por ejemplo, ¿no? Vamos, se burlaría de cualquier posibilidad de esto. O sea que estamos perdidos. Porque si no tenemos líderes, no podemos dar la gran batalla, Eduardo. Ese es el Bueno, drama que estamos ya ves pasando. que Ayo Mario López Vital del Conteo Ciudadano se puso en huelga de hambre. Le bloquearon los medios, sus publicaciones no pasaron de 5,000. Así es. Y yo, bueno, yo puedo convocar a una revolución, tú puedes sumarte a ello, y cuando nos demos cuenta tenemos a los mismos 100 de Puebla. O sea, este es el problema. El problema es Ese que hay es el- una cobardía entre la ciudadanía, y hay mucha resistencia, y hay mucha sumisión. Sumisión es lo que más me aterra. La sumisión de miles, millones de mexicanos frente a un gobierno que no nos representa, que nos está engañando, que se está burlando de nosotros, que todos los días sale con una majadería distinta, que nos ofende, que es una afrenta contra cada uno de nosotros. Y no queremos dar el paso adelante. Queremos seguir marchando, manifestándonos. No, hay que subir el escalón. No quedarnos en las plazas públicas, en plantones, en marchas. ¿Cuántas veces hemos marchado, mi querido Eduardo? Yo he sí. marchado, ya no me acuerdo cuántas veces, hasta que ya me cansé. Porque vamos, hace unos días me quisieron citar para, bueno, me citaron para que fuera yo a la manifestación a favor de las corridas de toros. Saben que soy aficionado a los toros. Y la verdad no lo resisto. No lo resisto porque los argumentos de los antitaurinos son tan baladíes que lo único que hacen es exacerbarme. Y además yo ya sabía que era una consigna. Y así nos vamos replegando. Y así nos van sacando del escenario. Con suciedades, con prohibiciones, que no estaba, que estaba prohibido prohibir, según la frase del señor López. Pues no, siguen prohibiendo lo que les da la gana. Decretan lo que quieren, buscan lo que quieren, negocian lo que quieren. Miren cómo el Chente, este sí pudo pasar encima de la famosa reforma al ISSSTE que le privaba de sus pensiones. Ellos sí pudieron, pero porque se juntaron todos. Pero si no nos juntamos los demás, nos van a aplastar. Mexicano que baje la cabeza, mexicano que va a ser aplastado. Punto. Y es que, ¿cuáles son los dos eventos que donde se ha visto la solidaridad y la gente en las calles? Pues el terremoto y el fútbol, ¿no? O sea que sí hay la semilla, sí hay esa posibilidad, pero no hay esta idea de comunidad, de trabajo en comunidad. Por eso, cuando estaba este rollo de los mexicanos en Estados Unidos que decían no vayas a comprar las cadenas que apoyaron a Donald Trump, yo la estuve apoyando esta postura de los mexicanos, no por las cadenas, eso es secundario, sino para demostrarle a los mexicanos que los que cruzan la frontera y llevan muchos años allá, sí desarrollan esta, de las pocas cosas virtuosas que se desarrollan allá, sí desarrollan este sentido de comunidad, de unirse y de juntos los mexicanos tomar una acción porque son mexicanos y porque quieren estar juntos. Y aquí no lo hay. No, o sea, no hay idea de qué es lo que te quiere hacer. Ese es el problema principal. Por ejemplo, dicen todos, bueno, ya en 2027 va a haber elecciones, ahí los vamos a poner en su lugar. No digan fanfarronadas. Si no hay estructura, no se puede derrotar a ese monstruo que se ha creado, que es Morena. Tiene que ser antes, porque a mí me daría una vergüenza terrible y además sería una ignominia sobre México el que un poder extranjero hiciera lo que no fuimos capaces de hacer los mexicanos.
Esto es lo que a mí me avergüenza, que de Y repente además, tengo que estar aplaudiendo o regocijándonos porque intervenga Estados Unidos en la búsqueda de los narcos más importantes. no, y no lo va a hacer ¿No de somos gratis, capaces los pues ¿qué? mexicanos de hacer esto? ¿Con qué se lo va a cobrar? Primero vamos a ver si lo hace. Digo, algo va a hacer, ¿no? Porque ya está ahí, ya está todo el planteamiento militar. Algo va a suceder, sí. No sé, Sí, no sé hasta qué nivel, pero de que va a suceder algo, estoy seguro. ¿Qué hace un marco ahí en el Golfo de México? Nada más paseando, como el Juan pero Sebastián Elcano, el barquito ese español que lleva a la princesa Leonor vomitando en cada parada. O sea, esto no es serio, ¿no? No es serio. pues no le acaba de cobrar a Zelensky la intervención militar en Ucrania, ¿no? Le hizo cuentas de cuántos miles de millones de dólares le debe. Pues esto también está costando, cuánto cuesta mandar cada barco tripulado, cuánto cuesta capacitar a los militares, cuánto cuesta mandar a los marines. Ahí están llevando la cuenta. Hay que sí, mírate, hace un momento hablabas de fútbol. Por ejemplo, Rusia está en estos momentos fuera de cualquier competición futbolística y de cualquier competición internacional deportiva, por ejemplo, las Olimpiadas. Pero, por ejemplo, ahora Israel está jugando fútbol. O sea, ¿qué es esto? Israel también está atacando hace 2 años a Palestina con el pretexto de acabar con Hamas, pero es fundamentalmente a la que le pega es a Palestina. Le está destruyendo las ciudades de Palestina. Yo no digo que Israel haya sido el que haya comenzado la guerra. De hecho, fueron los de Hamas los que lanzaron los primeros misiles. Pero ya lleva 2 años Israel destruyendo todo lo que alcanzan sus misiles. Ya es hora de reflexionar. Y sobre todo también ya es hora de que se ponga en la misma tabla a los invasores rusos como a los que están acabando con Palestina, que son los israelitas. Eso es una cosa que hay que decirlo. Yo también tengo muchos amigos israelitas que no están conformes con el hecho de que Israel bombardee y bombardee y bombardee. Ni los que viven en Jerusalén, ni los que viven en Tel Aviv están de acuerdo con su ministro Netanyahu. Sencillamente ya no se le puede tolerar. Es otro caso, ¿no? Otro caso. Sí, y Trump, que no brinca charcos sin guarache, ya anunció que se apropia De de la Gaza. franja de Gaza, ¿no? Pero no sé si lo dice apropiarse en el sentido de ser dueño del territorio, porque los gringos tienen esta frase también de que se apropian, pero como que hacen suya la causa, ¿no? Bueno, no queda claro, pero de que va a mandar a reconstruir con compañías norteamericanas, pues lo va a hacer porque finalmente es el doble negocio, ¿no? Primero Y también quiere destruye y apropiarse después de reconstruye. Groenlandia. O sea, sin ningún pudor, ¿no? Venga Groenlandia para mí. Y los daneses, los de Dinamarca, pues dicen, no, pues un momentito, nosotros tenemos la soberanía sobre Groenlandia. Pero vas a ver que va a acabar siendo esto una cuestión de pesos y centavos, o de dólares y centavos. Al final de cuentas, puede Estados Unidos tomar la parte de Groenlandia que le interesa, que es el sur, para instalar bases militares, claro. Y la parte Claro. del norte, pues no hay quien la habite, ¿no? Sí, sí, Esa es la sí. realidad. Y respecto a Gaza, pues hasta que no obtenga la posibilidad de tener una base militar como Guantánamo en Cuba, no va a parar, no va a parar. ¿Ya cuántas bases tiene? México, ¿Cómo se bueno, lo que se nos viene encima, ni la doctora Sheinbaum, la famosa izquierdista del año 2000 cuando era lideresa ahí de la universidad, sería capaz de pensar en alguna salida coherente. La única salida que ha mostrado es la de la sumisión más barata, más triste y más vergonzosa. Bueno, pero es porque tiene cola que le pisen, pues debe de estar ahí, pues no quiero decir esa palabra, pero pues no tiene opción, ¿no? O te doblas ¿Quién se habrá dobrado más rápido? ¿AMLO o Claudia Sheinbaum? pues sí, los dos de inmediato, Son pues y dos de por que las te dicen mismas así. razones, y Pero por las lo más importante es que no sabemos qué se dijo en esa famosa llamada telefónica.
que tanto exalta a Claudia Sheinbaum por haber pospuesto un mes más la entrada de los aranceles. Pero los aranceles se van a imponer necesariamente. El 2 de abril, ya faltan menos de 15 días. Ya no Y falta ahora resulta nada. que el, que 10 el días. Senado, resulta que el Senado aprobó que llegaran los 150 Marines, ¿no? Cuando llevan semanas gritando que no a la intervención y que no se afecte la soberanía, y ahora resulta que ellos votan, ¿no? Pues ¿cuál votan? Pues tienen mano de puerquito. Hay un hecho que no puede dejarse de tratar, de soslayar. Cuando se abre la frontera, ahí cerca de Tijuana, para que entre un destacamento militar de los Estados Unidos sin dar informes a la prensa, esto lo captamos, pero lo captamos de chiripada, ¿no? Porque alguien los vio. O sea, esto fue peor que la expedición Pershing, la que perseguía a Pancho Villa y nunca lo pudieron encontrar. Pues esto entró una expedición a México y casualmente a las 3 semanas agarraron a Ismael el Mayo Zambada. Dicen que porque fue traicionado por el Chapito, ahí sí lo tengo como dudoso, lo metieron en un avión y vámonos para Estados Unidos. Y allá que quedó sin defensa. Aparentemente, porque el cártel de Sinaloa sigue siendo manejado desde allá por el por el Ismael Mayo Zambada y por el Chapo Guzmán, que según esto están sentenciados, pero no sabemos si tienen posibilidad de comunicarse con el exterior. Aunque nos digan que no, yo tengo mis sospechas al respecto. Habla y te damos más privilegios. Sigue cantando y te vamos a perdonar la vida. Sigues cantando y no vamos a iniciar el procedimiento de pena de muerte. Es un Sí, chantaje, pues, digamos, mutuo. Y esto pues también nos va a traer a los mexicanos innumerables consecuencias. pues ahí está Anabel Hernández con información de primera, testimonios. Em, ¿Tú cómo ves? ¿Cómo ves todo lo que revela Anabel? ¿Lo ves? Este, pues digo, claro que es periodista y todo, pero así tal cual, que ya están denunciados, que ya están en la mira de la justicia norteamericana, toda esta ola de personajes, las cabezas de Morena. ¿Tú cómo ves ese tema? Bueno, yo creo que Anabel ha hecho trabajos de investigación muy respetables, yo diría que en algún caso excepcionales, que han dibujado a la clase política mexicana con sus nexos con el narcotráfico. Ahora bien, todo lo que dice como adelanto, como viéndolo en perspectiva, no creo que sea todavía muy seria la postura de decir ya está en la mira López Obrador y lo van a capturar en cualquier momento. Yo lo deseo, claro que lo deseo, quisiera verlo, pero no me hago ilusiones fatuas ni falsas. Y yo no sé si Anabel tenga todos los elementos necesarios para lanzar una campaña tan tremenda como esta, ¿no? Es decir, están fulano, fulano y fulano en la mira de la DEA. Mira, cuando Manuel Bartlett era gobernador de Puebla, un día me llamó un señor Zárate Bustamante, que era parte del grupo Leyenda de la DEA, que encabezaba en aquel momento Berreyes, un comandante Berreyes, y entre los tres, contándome a mí, empezamos a discutir un pasaje de una de mis novelas, en donde yo proponía la posibilidad de que un helicóptero bajara, como en el caso del cara de piña Noriega de Panamá, y sustrajera a Manuel Bartlett, se lo llevaron a declarar, como pasó también con Hugo Álvarez Machain en Jalisco. O sea, no estaba yo inventando nada, simplemente trasladaba estos escenarios a la realidad de Puebla. Y me contesta Gárate, ¿no sabe usted cuántas veces hemos pensado en hacer eso? Entonces yo dije, bueno, se lo van a llevar. Y mira, cuántos años han pasado. Y el señor Bartlett se ufana de decir que él puede entrar a los Estados Unidos fácilmente, que lo difícil para él sería salir de allí. Esto se lo declaró hace años a Flor Berenguer, mi amiga entrañable.
Sí, O sea, es una burla, estamos viviendo en una burla. pues yo te preguntaba porque tu punto de vista, Rafa, pues es el de toda la historia que llevas de narrar, de narrar por los acontecimientos del mundo. Y por eso cuando platicamos la última vez y yo te decía que yo ya veía que María Corina ya estaba por caer y tú me dijiste, no, esto no es así de rápido, pues tienes la razón. Así que por eso te pregunté, porque a mí me parece muy importante y muy válido tu análisis de conocer la historia. Y si tú dices que no está tan cercano como Anabel Hernández nos lo proyecta, pues me Ya, parece yo de muy veras valioso. quisiera creer en Anabel, en ese Sí, sentido. La sí, respeto muchísimo como periodista, lo mismo que elogio también el esfuerzo de Elsa Chávez, por ejemplo, al denostar a toda la camarilla del Andrés Manuel. Han sido mujeres ahora las que han puesto la mira sobre la gran corrupción mexicana, y eso es elogiable. Pero viéndolo hacia el futuro, creo que no hay que adelantar vísperas. Creo que hay que claro. ser serenos y estar serenos y buscar la realidad de hasta dónde se atrevería a llegar el gobierno de los Estados Unidos para atacar el narcotráfico en México. Esa es la gran incógnita. Porque finalmente, pues lo único que buscan son sus intereses, ¿no? Los mexicanos soñamos con que ojalá y nos resuelvan el problema, pero pues ellos van a lo que van, ¿no? Y bien decía Ricardo Anaya en este discurso que se echó, que son 2 kilos de fentanilo lo que producen 1 millón de dosis y que cruzan 7,000 contenedores al día. Entonces ahí es cuando dices, Y por cierto, de repente, cómo ha crecido Ricardo Anaya, como sí, legislador? sí, Ah, sí. este ya tomó otra vez el camino de una candidatura presidencial. Yo lo veo con mucha firmeza y con mucha capacidad para dar la pelea, pero que no se A ver, asuste como se asustó a- con a- aprovechando este tema, Rafa, y ya estamos llegando a la hora, digo, yo por mí me echaba otra hora contigo, pero luego la gente se queja de que son demasiado largos. Pero a ver, ¿tú qué opinas? Yo he estado invitando a Ricardo Anaya, a Lili Telles y a Germán Martínez, que si quieren hablar, se salgan de esas 4 paredes, porque si le están hablando a Morena para que deje de ser Morena, nunca van a dejar de ser Morena. O sea, le están hablando a las cucarachas, a las paredes. Si quieren lograr algo, deberían de salir a las calles, ir a las marchas, organizar marchas y hablarle a la ciudadanía, no hablarle a Noroña. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, yo aprecio mucho todas las convocatorias que se hagan para tratar de sacudirnos a este nido de avispas que tenemos encima. Pero en lo personal, por experiencia, por lo que he marchado también, por lo que he tenido que manifestarme en varias ocasiones, creo que ya es momento, ya no solamente de marchar o de manifestarse, sino de subir un peldaño. Es decir, por ejemplo, en el caso de un estado, agarrar y entrar al Palacio de Gobierno y sacar a patadas al gobernador. Perdónenme que parezca yo radical o drástico, pero por experiencia lo digo. Nos podremos manifestar, los pocos que se atreven a manifestarse, porque no son todos los que se quieren manifestar, pero tenemos que hacer algo para tratar de evitar que se siga ejerciendo el poder como se ha ejercido hasta hoy. Y esto es lo que nos demanda la historia en este momento coyuntural que vive México. Pues las dictaduras se acaban con la gente en las calles, así que ya sea de una o de otra manera, pero no ante los micrófonos. Yo creo que coincido contigo, Rafa, que hay que dar un paso más allá. Bueno, Pues se por nos ha ejemplo, acabado. en la Ciudad de México van a seguir soportando que los gobierne Clara Brugada, de veras creen que esa es la persona que representa a los citadinos. Bueno, y así les puedo reemplazar. Y en el estandarte nacional, en el escenario nacional, bueno, no es que uno sea misógino, al contrario, a mí me encantan las mujeres, pero creo que las mujeres deben ir al lado de cada hombre, o sea,
que vayamos juntos, no que vayan las mujeres por delante y nosotros atrás a ver qué les pasa, no. Lo que buscamos es que todos seamos en la igualdad elementos de cambio para México. Y eso tiene que ser derrocando a un gobierno miserable y vil que miente y manipula, como ha ocurrido recientemente en Teucitlán. No, además que es un gobierno misógino y que siempre escogió a las mujeres que puede someter, si no escoge a las mujeres fuertes, escoge a ese tipo de mujeres. Así que de ser no es un gobierno que favorezca a las mujeres y luego cuando las tiene que proteger, no las protege. O sea que, bueno, Eso es ahí una gran contradicción. Llegamos todas, dijo la presidenta. Y a la hora de la hora, pues no llegaron sí, las madres buscadoras, no llegaron las mujeres que son vandalizadas, no llegaron las mujeres que han sido violadas, no han no llegado llegó, las no, familias de las mujeres que fueron víctimas de feminicidios. No llegaron. Esto es lo no que hay que llegó la reprocharle a familia. la señora presidenta de la República. Sí, sí, nomás llegan, no llegan las que no le conviene, o sea, no es por las mujeres, es nada, pura demagogia. Así es, mi querido Eduardo. Pues, Rafa, ha sido un gustazo, ya llegamos a la hora, repitamos esto si es que tú me das la oportunidad Cuantas de veces quieras, invitarte y otra además vez. va a estar mejor porque voy a estar bien de la garganta y todo eso. Sí. Hicimos un Muy esfuerzo bien. bastante serio porque no estoy en mejor momento, diríamos. Si fuera yo futbolista, aunque fuera yo titular, en este momento estaría en la banca. Por eso entendemos muy bien que no vayas a Guadalajara, pero ahí va a estar con nosotros, de Y de cualquier corazón, manera. siempre estoy de corazón con las causas por la libertad, la democracia y la justicia. Muy bien, Rafa, queridos amigos, pues Un damos gran por abrazo, terminado. Eduardo, y una vez más, te felicito a ti y a todos los que han integrado el Conteo Ciudadano, que tanto ha servido para escribir la historia moderna de nuestro país. Así es, así es. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.